Después de que la hija dio a luz, la partera llamó a Catherine a un lado, lejos de la silla de partos. Linda había trabajado en ese hospital durante 40 años, pero ahora sus manos temblaban mientras se quitaba los guantes. En sus ojos había algo que hizo que Catherine sintiera un escalofrío antes de que se pronunciara la primera palabra. ¿De verdad fue su hija quien dio a luz? La voz de la médica sonaba ronca, como si le costara sacar cada palabra. Linda miró hacia la habitación donde una joven enfermera atendía al recién nacido, y luego volvió a mirar a Catherine. Sí, claro, es mi hija. ¿Qué ha pasado? Catherine sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. La partera la tomó del codo y la llevó aún más lejos, a un pasillo silencioso. Necesita acudir a la policía de inmediato y conseguir un buen abogado. Hoy mismo. Su rostro estaba pálido y su mirada no se apartaba del de Catherine, como si buscara en él la confirmación de algún terrible presentimiento. Linda, no entiendo lo que ocurre. ¿Hay algún problema con el bebé? Catherine intentó mirar hacia la habitación, pero la partera le bloqueó el paso. El bebé está físicamente bien. Pero mira su manita derecha. Obsérvala con atención. Catherine entró en la habitación y se acercó a la mesa para cambiar pañales. El recién nacido estaba tranquilo. Sus diminutos dedos estaban cerrados en puños. La enfermera abrió cuidadosamente la manita derecha del bebé, y Catherine vio algo que hizo que su mundo se derrumbara. En la parte interna de la muñeca había un lunar en forma de media luna. Exactamente el mismo lunar que tenía su esposo Rick y su difunto padre, según recordaba en viejas fotografías. Una característica familiar rara, de la que Rick incluso se enorgullecía, llamándola la señal de la familia Foster. Sus piernas flaquearon. Catherine se agarró del borde de la mesa para no caer. En su mente pasaban fragmentos de pensamientos que se negaba a unir en una imagen coherente. Esto no puede ser verdad. No puede ser. Mamá. La débil voz de Chloe la hizo girarse. Su hija estaba recostada en la cama del hospital, mirando hacia la pared. No había mirado al bebé desde el momento en que nació. ¿Puedo no sostenerlo? Estoy muy cansada. Catherine se acercó a la cama y se sentó a su lado. Chloe parecía exhausta no solo por el parto. En sus ojos había un dolor que no se podía explicar con sufrimiento físico. Chloe, está bien. Hiciste lo correcto, lo lograste. Perdóname, mamá, susurró Chloe, y las lágrimas comenzaron a recorrer sus mejillas. No podía decírtelo. Quería, pero no podía. No me hubieras creído. Su voz temblaba por los sollozos contenidos. ¿De qué hablas, cielo? Catherine acariciaba el cabello de su hija, pero por dentro una ola de horror comenzaba a crecer. Estaba empezando a comprender lo que Chloe no podía decir. Te dije que fue algo casual con Patrick del grupo, pero no es cierto, mamá. No es cierto. Chloe se cubrió el rostro con las manos. Tenía miedo de que pensaras que yo lo había querido. Tenía miedo de que no me creyeras y lo eligieras a él. Catherine sintió como en su memoria surgían imágenes de los últimos meses, como Chloe se sobresaltaba cuando giraban las llaves en la cerradura, como evitaba quedarse sola en casa con Rick, como se encerraba en su habitación cuando él llegaba de visita tras reunirse con amigos, ya bebido. Mamá, no quería tener a este bebé, continuó Chloe en un susurro. Pero ya era demasiado tarde cuando me di cuenta de que estaba embarazada. Y él dijo que si le contaba a alguien, mataría a mamá. Dijo que tenía amigos que ayudarían a esconder el cuerpo para que nadie lo encontrara. Los recuerdos la golpearon como una avalancha, como Rex siempre preguntaba a qué hora llegaría Chloe a casa, como le ofrecía té antes de dormir, después del cual ella dormía tan profundamente que ni los ruidos fuertes la despertaban, como insistía en que Catherine viajara a visitar a su madre el fin de semana,
dejándolos solos. Me daba algo en el té. Chloé se volvió hacia su madre. En sus ojos había un dolor que Catherine no podía soportar mirar. Me despertaba y sentía que algo había pasado, pero no podía recordar nada. Pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Catherine se levantó y, tambaleándose, se dirigió hacia la salida. Linda trató de detenerla, diciéndole que debía actuar de inmediato, pero sus palabras no llegaban a su conciencia. En sus oídos retumbaba un zumbido y frente a sus ojos flotaban círculos rojos. Llegó a la entrada del hospital y se detuvo junto a unos arbustos. Un calambre en el estómago la hizo vomitar. Luego su cuerpo se sacudió nuevamente al darse cuenta de que, bajo su techo, en su propia casa, había ocurrido ese crimen espantoso. Rick, su esposo durante 5 años, el hombre en quien confiaba para cuidar a su hija, que ayudaba a Chloé con los estudios, le compraba regalos, desempeñaba el papel de padrastro atento y en realidad abusaba de su propia hija, amenazando con matarla. Catherine se limpió la boca con la mano temblorosa e intentó recomponerse. Tenía que actuar. Rick la esperaba en casa con flores y champán, listo para celebrar el nacimiento del nieto, un nieto que en realidad era su hijo. Sacó el teléfono, pero las manos le temblaban tanto que no podía presionar las teclas. Una sola idea giraba en su cabeza: ¿cómo no se dio cuenta? ¿Cómo pudo estar tan ciega? Su hija sufría a su lado, y ella no veía nada. Linda salió del hospital y se acercó a ella. Catherine, no puedes quedarte sola ahora, y definitivamente no puedes ir a casa con ese hombre. La partera hablaba con firmeza, pero en su voz se percibía compasión. En 40 años de trabajo, esto es lo que veo por primera vez. Pero sé con certeza que hay que actuar de inmediato. Nos matará, susurró Catherine. Si se enterara de que sabemos, nos matará. Chloé tenía razón al tener miedo de contárselo. Catherine miró las ventanas del departamento de maternidad. Mi niña vivió 3 años en este infierno y yo no entendía nada. Por eso había que actuar rápido y correctamente. Linda le puso la mano en el hombro. Conozco a un investigador, un buen hombre, padre de 3 hijas. Él nos ayudará a hacer todo correctamente. Caterina sintió, sin confiar en su propia voz. Dentro de ella luchaban la rabia y la desesperación, rabia hacia Rick por lo que le hizo a Chloé, y rabia hacia sí misma por no haber podido proteger a su propia hija. Caterina había estado sentada en su coche en el estacionamiento del hospital por más de 2 horas. Las llaves descansaban en su regazo, pero no podía obligarse a arrancar el motor. Cada vez que intentaba imaginar entrar a la casa y ver a Rick, sus manos temblaban aún más. En su mente giraban fragmentos de la conversación con Chloé, las palabras de Linda, la imagen del diminuto lunar. El sol ya se inclinaba hacia el atardecer cuando un guardia del hospital golpeó el cristal. Un hombre mayor, de rostro amable, se inclinó hacia la ventana y la miró preocupado. «Señorita, ¿está bien? Lleva mucho tiempo aquí sentada. ¿Puedo ayudarla en algo?» Catherine bajó la ventana e intentó sonreír, pero solo logró una mueca débil. «Estoy bien, gracias. Solo muy cansada». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. El guardia asintió con comprensión. «Yo también tengo nietos. Sé lo emocionante que es. Pero hay que ir a casa, la familia la espera». Tenía razón. Rick seguramente ya estaría preocupado porque no regresaba. Caterina arrancó el coche y salió lentamente del estacionamiento. En el camino a casa se detuvo varias veces en semáforos en rojo que ya habían cambiado a verde. Otros conductores tocaban la bocina, pero ella parecía estar en una niebla. Una sola idea latía en su cabeza: ¿cómo podrá mirarlo a los ojos sabiendo lo que ahora sabe? Al acercarse a la casa, vio luz en las ventanas. Rick estaba en casa y la esperaba.
Catherine estacionó y permaneció un minuto más en el coche, reuniendo valor. Tenía que comportarse con normalidad, al menos hasta que supiera qué hacer después. La puerta se abrió apenas tocó la manija. Rec estaba en el vestíbulo con un enorme ramo de rosas rojas y una botella de champán en las manos. Una amplia sonrisa jugaba en su rostro y sus ojos brillaban de alegría. ¿Y nuestro bebé? ¿Todo salió bien? ¿Cómo está Chloe? Parecía el modelo de familia feliz, listo para celebrar el nacimiento del nieto. Todo está bien, respondió Catherine, tratando de ocultar el temblor en su voz. Con esfuerzo, logró pronunciar las palabras. El niño está sano. Chloe está cansada, pero es normal. Se esforzaba por no mirarlo a los ojos mientras se quitaba la chaqueta con manos temblorosas. Rec no lo notó. Estaba demasiado emocionado por la noticia. Ya enfrié el champán y compré flores para nuestra mamita, añadió, abrazándola del hombro. Catherine se contuvo para no retroceder. Mañana por la mañana iremos al hospital, felicitaremos a Chloe como se merece. Tal vez compremos un cochecito bonito o una cuna. ¿Qué opinas? Necesito una ducha. Estoy muy cansada, respondió Catherine, liberándose de su abrazo y dirigiéndose al baño. Hablaremos de todo mañana. Hoy no puedo, dijo Rec, mirándola confundido pero sin insistir. En el baño, Catherine cerró la puerta y encendió el agua para amortiguar los sonidos. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de su hermana. Wendy respondió al primer timbre. Catherine, ¿cómo estás? Nuestra Chloe ya dio a luz. Se percibía alegría e impaciencia en la voz de su hermana. Catherine no pudo contener los sollozos. Wendy, tengo una desgracia, no sé qué hacer. Las lágrimas corrían en abundancia y las palabras se quedaban atascadas en la garganta. Su hermana se preocupó de inmediato. Catherine, ¿qué pasó? ¿Algo le pasa al bebé? ¿A Chloe? Al bebé tiene un lunar, igual que Rec, dijo Catherine en susurros, temiendo que él escuchara desde la puerta. ¿Entiendes? Exactamente igual. Y la partera dijo que debemos acudir a la policía. Wendy guardó silencio unos segundos, asimilando lo que acababa de escuchar. Dios mío, Catherine, ¿hablas en serio? Sí, su voz temblaba de miedo. ¿Dónde estás ahora? ¿En casa con él? Sí, en casa. Me recibió con flores y champán. Quiere ir mañana al hospital a felicitar a Chloe. Catherine se secaba las lágrimas, pero seguían cayendo. Wendy, no sé cómo comportarme. Temo que sospeche algo. Se escuchó un golpe en la puerta del baño. Catherine, ¿te estás ahogando allí o qué? Llevas media hora sentada. ¿Con quién hablas? Sal, cenemos tranquilamente, celebremos el nacimiento del nieto. La voz de Rex sonaba irritada. Salgo enseguida, solo estoy tomando un baño, gritó Catherine, cubriendo el teléfono con la mano. Su hermana escuchaba la conversación y hablaba aún más bajito. Catherine, no puedes quedarte ahí. Ven a mi casa ahora mismo. Di que estoy enferma, lo que sea. No puedo, respondió Catherine. Sospechará. Chloe dijo que me amenazó con matarme si le contaba a alguien. Catherine cerró los ojos, tratando de concentrarse. Necesito aguantar al menos hasta mañana, pensar cómo hacer todo correctamente. El golpe en la puerta se repitió, esta vez más insistente. Catherine, ¿me escuchas? ¿Qué diablos? Abre la puerta. Te estás comportando como una loca. En la voz de Rec aparecieron matices amenazantes que Catherine antes no había notado o no quería notar. Debo terminar la conversación, susurró al teléfono. Wendy, si mañana antes del mediodía no llamo, llama a la policía. Su hermana quería replicar algo,
pero Catherine ya había colgado y guardado el teléfono en el armario de las toallas. «Ya salgo», gritó, lavándose rápidamente la cara con agua fría para ocultar las lágrimas. Cuando abrió la puerta, Rek estaba justo en el umbral con el rostro sombrío. «¿Qué espectáculo es este? ¿Y con quién hablabas media hora por teléfono?» «Con Wendy», contándole sobre el parto, intentó explicar Catherine y pasar a su lado, pero él le bloqueó el paso. Ella estaba preocupada por Choe, quería saber los detalles. Rek examinaba su rostro cuidadosamente, como intentando discernir si decía la verdad. «¿Por qué estás tan llorosa? ¿Y por qué tardaste 3 horas desde el hospital hasta casa?» No apartaba la mirada de ella, y Catherine sintió que todo se contraía dentro de miedo. «Verifiqué a qué hora saliste del hospital. La vecina vio que estabas en el estacionamiento, solo que te sentiste mal. Es duro ver sufrir a tu hija». Catherine intentó que su voz sonara calmada. «¿Puedo acostarme? Mañana hay que levantarse temprano si vamos al hospital». Rick la miró sospechosamente unos segundos más, luego se retiró. Cenaron en silencio. Rick intentó varias veces iniciar conversación sobre el nieto, preguntando a quién se parecía el bebé, pero Catherine respondía con monosílabos. Temía que si empezaba a hablar, delataría su secreto. Cada mirada hacia su esposo le causaba dolor físico. Haciéndose la dormida, Catherine permanecía inmóvil, respirando de manera uniforme, pero en realidad observaba a Rek. Él se movía mucho, murmuraba para sí mismo, se levantaba varias veces y revisaba el teléfono. Su comportamiento era nervioso, inquieto. Cerca de la medianoche se levantó silenciosamente y salió del dormitorio. Catherine escuchó cómo caminaba por el apartamento, abría y cerraba armarios, buscando algo. Luego sonó un número marcado. «Soy yo», hablaba en voz baja, pero en el silencio de la noche cada palabra se escuchaba. «Sí, dio a luz hoy, pero Catherine se comporta de manera extraña». Catherine aguzó el oído, tratando de escuchar el resto de la conversación. «No sé, tal vez los médicos dijeron algo o ella lo dedujo», hablaba Rek cada vez más bajo. «Ya sabes nuestro acuerdo. Primero ella, luego la niña. No dejar rastros». El corazón de Catherine latía desbocado. Entendió que ya no tenía tiempo para pensar. Rick sospechaba algo, y si descubría que el secreto había sido revelado, no tendría problema en cumplir su amenaza. Debía actuar de inmediato. Por la mañana, Catherine se despertó con el sonido de la puerta de entrada cerrándose. Rick se había ido al trabajo sin despedirse. Permaneció inmóvil unos minutos más, escuchando el silencio del apartamento. Luego se levantó rápidamente, quedaba poco tiempo. Debía encontrar pruebas mientras él no estaba. Catherine comenzó con su escritorio, revisando documentos y anotaciones, nada sospechoso. Luego registró el dormitorio, miró debajo del colchón, revisó las mesitas de noche. En el armario colgaba su chaqueta de trabajo, la misma con la que llegó a casa ayer. Catherine palpó los bolsillos y sintió algo pequeño y duro, un USB. Un USB negro común, sin marcas distintivas. Con manos temblorosas, Catherine encendió la computadora e insertó el USB. Aparecieron varios archivos de video con fechas de los últimos 3 meses. El primer archivo estaba fechado en febrero. Cuando el video se cargó, Catherine se tapó la boca con la mano para no gritar. En la pantalla estaba el dormitorio de Choe, grabado con una cámara oculta. La chica yacía en la cama profundamente dormida, su rostro parecía anormalmente relajado. Rek apareció en el encuadre. Lo que ocurrió después hizo que Catherine corriera al baño. Vomitó hasta que su estómago quedó vacío. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerse del lavabo.
Ahora entendía por qué Chloe se despertaba tan débil después del té que preparaba Rick, le añadía somníferos y grababa todo en video. Catherine volvió a la computadora y rápidamente copió todos los archivos a otro USB. El original lo guardó de nuevo en el bolsillo de la chaqueta. Rick no debía sospechar que ella había encontrado algo. La copia la escondió en su neceser. Eran pruebas que no dejaban lugar a dudas. El teléfono sonó mientras aún estaba frente a la computadora, intentando recomponerse. Era Rick. Hoy saldré antes del trabajo, dijo sin saludo. Necesitamos recoger a Chloe del hospital. Hoy mismo. Se notaba nerviosismo en su voz. Pero aún necesita quedarse unos días más, trató de hablar con calma Catherine. El médico dijo que al menos 3 días de observación después del parto. Rick resopló irritado. Los médicos dicen muchas cosas y luego empiezan a hablar de más donde no deben. ¿De qué estás hablando? Catherine sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Rick guardó silencio unos segundos, como sopesando cuánto podía decir. Solo pienso que a Chloe le irá mejor en casa bajo nuestra supervisión y en los hospitales siempre hay chismes. Después de la conversación, Catherine entendió que le quedaba muy poco tiempo. Rick sospechaba algo o temía que la verdad saliera a la luz. Debía actuar de inmediato. Catherine se vistió y se dirigió al hospital para advertir a Linda y recoger a Chloe antes de que Rick llegara. En el hospital reinaba la habitual actividad diurna. Catherine fue a la sala de maternidad y encontró a Linda en la oficina de las enfermeras. La partera entendió de inmediato por su rostro que algo serio había ocurrido. ¿Han tomado una decisión?, preguntó en voz baja. Tengo pruebas, dijo Catherine, sacando el USB del neceser con el video de lo que Rick le había hecho a Chloe. Le había dado somníferos y grabado todo. Linda palideció aún más que el día anterior. Dios mío, tenía razón. Hoy vendrá a recoger a Chloe. Dice que es urgente, antes de que los médicos digan algo de más. Catherine hablaba rápido, mirando constantemente hacia la puerta. Creo que sospecha que sabemos algo. Debemos hacer algo ahora mismo. Linda se levantó y cerró con llave la puerta de la oficina. Bien. Llamaré a un conocido mío, un investigador, y ustedes vayan con Chloe. Adviértanle. Solo con cuidado, para no asustarla más. Caterina sintió y se dirigió a la sala postparto. Chloe estaba sola en la habitación, mirando por la ventana. Al ver a su madre no sonrió, solo giró la cabeza. Mamá, estuve toda la noche pensando en lo que te dije ayer. ¿Ahora me odias? Su voz sonaba desesperanzada. Mi sol, no te odio. Me odio a mí misma por no haber podido protegerte. Se sentó Caterina al borde de la cama y tomó la mano de su hija. Pero ahora vamos a arreglarlo. Tengo pruebas de lo que él te hizo y acudiremos a la policía. Chloe se incorporó bruscamente. Mamá, no, nos matará a las dos. No entiendes, no solo amenazó, tiene amigos que... No terminó la frase, pero Catherine entendió. Anoche misma había escuchado esa conversación telefónica. Chloe, no podemos seguir calladas. Mira a qué ha llevado esto. Catherine señaló hacia la cuna, donde dormía el bebé. ¿Y qué pasará después?, preguntó Chloe. No se detendrá. Y ahora tenemos a otra persona más a la que debemos proteger. En el pasillo se oyeron pasos rápidos y una voz familiar. Rick hablaba con la enfermera, exigiendo que le mostraran dónde estaba Chloe. Soy su padrastro. Tengo derecho a visitarla, decía irritado. ¿Dónde está la habitación? Chloe escuchó su voz y comenzó a temblar. Mamá, está aquí. No puedo verlo. Por favor, no lo dejes entrar. Intentó esconderse bajo las mantas, pero la puerta de la habitación ya se abrió.
Rek entró con un ramo de flores y una amplia sonrisa, pero al ver la reacción de Chloe, su rostro cambió. La chica empezó a gritar y a agitarse histéricamente, empujando el aire con las manos como si se defendiera de un enemigo invisible. No, quítenlo, no lo dejen acercarse a mí. Chloe, ¿qué te pasa?, dijo Rek sorprendido. Soy yo, Rek. He venido a felicitarte. Intentó acercarse, pero la chica gritó aún más fuerte. Las enfermeras corrieron al escuchar el alboroto, intentando calmar a la parturienta, pero Chloe seguía gritando. Él no debería estar aquí. Échenlo. Linda entró en la habitación con el rostro serio. Miró a Rek, luego a Chloe, que lloraba histéricamente, y todo quedó claro. Necesita salir, dijo firmemente. Está asustando a la parturienta. ¿Qué tontería es esa? Soy su padrastro. Tengo derechos. Rek intentó empujar a la partera, pero ella no retrocedió. No tienes ningún derecho, dijo Linda, sacando una fotografía del bolsillo. Especialmente después de lo que sé. En la foto se veía la mano de un bebé con un lunar en forma de media luna. Rek miró la imagen y su rostro se volvió blanco como tiza. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Es la fotografía de la mano del recién nacido de su hijo, dijo Linda con calma pero firme. Ese mismo niño que dio a luz tu hijastra después de que tú abusaras de ella. Rek se lanzó sobre la partera y la agarró del cuello. Cállate, vieja idiota. No sabes nada. Sus ojos estaban desquiciados por la rabia y el miedo. Si se lo cuentas a alguien, los mataré a todos, a ti y a tu familia. Catherine gritó y corrió hacia la puerta. ¡Ayuda! ¡Seguridad! Está matando a la doctora. Sus gritos resonaron por el pasillo. Los guardias y el personal médico entraron corriendo, pero Rek continuaba estrangulando a Linda, repitiendo sus amenazas. Lo arrastraron a la fuerza, pero él seguía gritando. Todo es mentira. Chloe me estaba seduciendo. Es una pervertida, como todas las mujeres, y el niño es prueba de su corrupción. Los guardias lo inmovilizaron y lo llevaron hacia la salida, pero él forcejeaba y seguía lanzando acusaciones. Linda se sentó en una silla, masajeándose el cuello. Ahora tenemos testigos de sus amenazas, dijo con voz ronca. Eso será suficiente junto con las grabaciones. Caterina sintió, aún temblando por lo que había visto. Chloe empezaba a calmarse, comprendiendo que Rek ya no podía alcanzarla. Mamá, ahora sí que nos va a matar, susurró. No perdonará que lo hayamos desenmascarado. No, cielo. Ahora no matará a nadie, la abrazó Catherine. Ahora lo pondrán en prisión, que es donde debe estar. Y nosotros viviremos tranquilos. Una hora después del incidente, un hombre de mediana edad vestido de civil se acercó a Catherine en el hospital. Oliver Brooks se presentó como policía de la zona. Linda me contó la situación. Cuando dijo su apellido, Catherine se estremeció. ¿Usted Oliver Brooks? ¿El que era amigo de mi Anthony?, preguntó incrédula. El policía sonrió con tristeza. Sí, soy yo. Recuerdo cuando te casaste con Anthony, cuando nació Chloe y luego murió en aquel accidente. Nunca pensé que te encontraría en estas circunstancias. Catherine sacó un pendrive de su bolso con manos temblorosas. Oliver, tengo pruebas de que Rek grabó vídeos de Chloe. No puedo mirarlos, pero están ahí. El policía tomó el pendrive y lo guardó cuidadosamente en el bolsillo del pecho. Catherine, entiendo lo difícil que es para ti, pero estas grabaciones son justo lo que necesitamos para el caso. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Catherine. Rek amenazó con matarnos a todos si se descubre la verdad. Tiene amigos. Anoche habló por teléfono con alguien, sobre un trato, sobre no dejar rastros, dijo Catherine.
Oliver frunció el ceño. Les proporcionaremos protección. Por ahora no pueden volver a casa. ¿Hay dónde pasar la noche? Pero necesito recoger mis cosas de la casa, documentos, dijo Catherine. De ninguna manera, negó Oliver con la cabeza. Yo iré personalmente y recogeré lo necesario. Dame las llaves y la lista de lo que necesitas. Mientras Oliver iba a su casa, Catherine se quedó junto a Chloe, sosteniéndole la mano. La hija se veía exhausta, pero por primera vez en mucho tiempo había esperanza en sus ojos. Mamá, ¿y si encuentra la manera de salir? ¿Y si sus amigos? Catherine la acarició en el cabello. No pienses en eso. Oliver es buena persona. Fue amigo de tu padre. Nos protegerá. El policía del distrito regresó 2 horas después con una gran bolsa. He recogido sus documentos, ropa, todo lo más necesario, dijo, colocando la bolsa junto a la cama. Y también dejé algo para Rick. Sacó de su bolsillo un papel, una nota, simplemente 3 palabras. Lo sé todo. Catherine imaginó cómo Rick entraría en la casa, vería los armarios vacíos y encontraría esa nota. Se enfurecería. Tal vez no deberíamos provocarlo así, pensó. Al contrario, era necesario, negó con la cabeza a Oliver. Cuando personas así se dan cuenta de que han sido descubiertas, empiezan a cometer errores. Y nosotros necesitamos sus errores. Al día siguiente, Chloe recibió la visita de una investigadora, una joven mujer con ojos amables y voz tranquila, que escuchó toda la historia con paciencia mientras tomaba nota de su declaración. Chloe hablaba en voz baja, haciendo pausas frecuentes, pero sin omitir detalles. Todo comenzó hace 3 años, cuando cumplí 17. Al principio simplemente entraba en mi habitación sin tocar, luego empezó a hacerme cumplidos sobre lo bonita que era, decía Chloe, mirando por la ventana. Mi madre trabajaba hasta tarde, y a menudo nos quedábamos solas en casa. Él decía que había un vínculo especial entre nosotros, que yo lo entendía mejor que mamá. La investigadora asentía mientras continuaba escribiendo. Y cuando comenzaron las coacciones, Chloe apretó los puños. El año pasado empezó a darme té con algo. Después de eso me dormía tan profundamente que no recordaba nada. Pero al despertar, sentía que algo había pasado, mi cuerpo dolía, la ropa interior no era la correcta. ¿Por qué no le contó a su madre? Preguntó la investigadora suavemente. Chloe se volvió hacia Catherine con lágrimas en los ojos. Dijo que si le contaba a alguien, mataría a mamá. Mostró fotos de nuestra casa, dijo que sabía a qué hora llegaba del trabajo, qué ruta tomaba para ir a la tienda, y luego dijo que tenía amigos que ayudarían a esconder el cuerpo. Catherine sintió como todo dentro de ella se contraía de dolor. Su hija había vivido durante 3 años en esa pesadilla, temiendo por la vida de su madre. ¿Y cuándo se dio cuenta de que estaba embarazada? Continuó la investigadora. Chloe se cubrió el rostro con las manos. Hace 4 meses. Quería abortar, pero ya era demasiado tarde. Y él se alegró, dijo que ahora tendríamos un secreto común para siempre. Esa misma tarde, Oliver llamó a Catherine. Rick había llegado a casa. Los vecinos escucharon cómo gritaba y rompía platos. Luego se fue a algún lugar. Lo estamos vigilando, pero por ahora no está haciendo nada ilegal, informó Oliver. Catherine estaba sentada en el apartamento de la hermana de Wendy, intentando calmarse. Catherine, quizás sería mejor que nos fuéramos todos a algún lugar lejos, propuso Wendy, sirviendo té. Conozco gente en otra ciudad. Podemos quedarnos con ellos. Catherine negó con la cabeza. No, hay que llevar esto hasta el final, de lo contrario él siempre nos buscará. Cerca de la medianoche, comenzaron a golpear la puerta del apartamento de Wendy. Primero suavemente, luego cada vez más fuerte. Abraham, sé que están ahí.
Gritaba una voz conocida. Rick, de alguna manera, había descubierto la dirección de la hermana y había ido tras ellas. Wendy cerró rápidamente la puerta con todos los seguros y la cadena. Catherine, sal, vamos a hablar como personas civilizadas. Golpeaba Rick la puerta con los puños. Tú eres mi esposa, Chloe mi hija, son mis mujeres, y nadie tiene derecho a quitármelas. En su voz se escuchaba la locura. Wendy ya estaba marcando el número de la policía cuando la puerta tembló por un golpe potente. Rick intentaba derribarla. Si no abren, romperé esta maldita puerta. Y luego los encontraré a todos y les mostraré lo que les pasa a las traidoras. Catherine agarró la mano de Wendy. Rápido, llama. Él va a entrar. Su hermana, con dedos temblorosos, marcó el número de emergencias. Policía. Un hombre está irrumpiendo con un cuchillo, amenaza con matar, dijo la dirección, mientras Rick seguía golpeando la puerta. Veo luz en las ventanas. Sé que están ahí. Gritaba. Catherine, destruiste nuestra familia. Chloe, esa chica perversa, ella me sedujo. Y ahora quieren hacerme culpable. Su voz se tornaba cada vez más histérica. Wendy se encerró en el dormitorio y continuó hablando con la operadora, mientras Catherine se quedaba junto a la puerta escuchando las incoherencias de su exmarido. El niño es prueba de su corrupción. Ella lo quería, me lo pidió, y ahora inventa esta historia de coerción. Finalmente se oyeron sirenas. Los coches de policía llegaron a la casa, y pronto se escucharon pasos pesados en la escalera. ¡Alto! ¡Manos arriba! Gritaban los oficiales. Rick intentó resistirse, pero lo inmovilizaron rápidamente. Todo esto es mentira. Gritaba mientras lo sacaban esposado. Chloe me sedujo. Es perversa, como todas las mujeres. El niño es prueba de que lo quería. Su voz resonaba por todo el edificio. Oliver subió al apartamento cuando Rick ya había sido llevado. Ahora definitivamente no saldrá libre, dijo, cansado. Amenazas, intento de allanamiento, resistencia durante la detención, además de grabaciones y el testimonio de Chloe. Eso sería suficiente para una condena seria. Catherine se dejó caer en la silla, sintiendo cómo se disipaba la tensión de los últimos días. ¿Entonces todo ha terminado?, preguntó. Oliver asintió. Sí, Catherine. Ahora puede dormir tranquila. Rick ya no hará daño a nadie más. El juicio se celebraba en una sala pequeña del tribunal de distrito. Catherine estaba sentada en la primera fila junto a Chloe, que sostenía en brazos a su hijo de 3 meses. La joven parecía pálida, pero decidida. Estaba lista para llevar el caso hasta el final. Rick se sentaba en la mesa de los acusados, evitando mirar hacia ellos. El abogado de Rick, un hombre mayor con bigote canoso, comenzó su discurso tratando de desacreditar a Chloe. Señores del jurado, delante de ustedes está una joven que intenta culpar a un inocente por sus propias acciones, dijo, señalando a Chloe. Mi defendida afirma que fue coaccionada, pero ¿dónde están las pruebas de esa coacción? Ella vivió en la misma casa que el acusado durante 3 años. Durante esos 3 años tuvo la oportunidad de pedir ayuda, contárselo a su madre, ir a la policía, continuó el abogado. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no hubo coacción alguna. Hubo una relación consensuada entre adultos. La fiscal se levantó y objetó. Distinguidos miembros del jurado, tenemos pruebas irrefutables de lo que ocurrió en la casa del acusado. Levantó una memoria USB. Los videos grabados por el propio acusado muestran claramente que la víctima estaba inconsciente durante la comisión de los delitos. Cuando comenzaron a mostrar fragmentos de los videos en la sala, varios jurados se apartaron.
En la pantalla se veía a Chloe inmóvil, con los ojos cerrados y respiración superficial. Rick, en cambio, estaba completamente consciente y claramente sabía lo que hacía. Como pueden ver, no puede hablarse de ningún consentimiento, dijo la fiscal. El abogado intentó replicar. Estas grabaciones podrían ser falsificadas. Hoy en día la tecnología permite. Pero el juez lo interrumpió. La pericia ha confirmado la autenticidad de los videos. Continúe con el interrogatorio de los testigos. Al estrado subió Linda. La matrona parecía nerviosa, pero hablaba clara y firmemente. En 40 años de trabajo en el hospital de maternidad he atendido miles de partos. Pero un caso como este nunca lo había visto. Cuando vi la marca de nacimiento en la mano del bebé, supe de inmediato que algo estaba mal. Cuéntenos más sobre la marca de nacimiento, pidió la fiscal. Linda sacó una fotografía. La marca tiene una forma muy característica de media luna. Este tipo de marcas son extremadamente raras y normalmente se transmiten por línea masculina. Cuando la madre del niño me dijo que el padre era un compañero de clase de su hija, dudé. ¿Qué le hizo relacionar esa marca con el acusado? Continuó la fiscal. La matrona miró a Rick. Vi exactamente la misma marca en su mano cuando venía al hospital. Al principio pensé que era coincidencia, pero luego comprendí que tales coincidencias no existen. El abogado trató de cuestionar el testimonio de la matrona. Usted no es genetista. No tiene derecho a sacar conclusiones basadas en una marca de nacimiento. Linda respondió con calma. No saqué conclusiones. Simplemente llamé la atención de la madre sobre la extraña coincidencia y le recomendé acudir a la policía. La siguiente testigo fue Chloe. La joven se acercó al estrado, entregando al niño a su madre. Su voz temblaba, pero hablaba con claridad. Todo comenzó cuando cumplí 17 años. Rick empezó a mirarme de otra manera, a hacerme cumplidos, a decirme que era bonita. ¿Cuándo comenzaron las coacciones? Preguntó suavemente la fiscal. Chloe respiró hondo. Hace un año comenzó a darme té antes de dormir. Después de eso me dormía tan profundamente que no recordaba nada. Pero despertaba con dolor, sabiendo que algo había pasado. ¿Por qué no se lo contó a su madre? Preguntó la fiscal. Chloe miró a Catherine con lágrimas en los ojos. Amenazó con matarla, mostró fotos de nuestra casa, dijo que conocía todos sus hábitos. Dijo que tenía amigos que podrían deshacerse del cuerpo sin dejar rastro. El abogado se levantó para el contrainterrogatorio. Usted afirma que no recuerda lo que sucedía. ¿Pero entonces cómo sabe que fue coaccionada? Preguntó el abogado. Chloe apretó los puños. Me despertaba con dolor. La ropa interior no era la correcta. Y luego encontré una cámara en mi habitación. ¿Una cámara? Se sorprendió el abogado. Chloe asintió. Pequeña, escondida en la estantería de libros. Me di cuenta de que él grababa todo, y cuando quedé embarazada, dijo que ahora teníamos un secreto común para siempre. La fiscal presentó el informe del perito en video. El análisis mostró que la víctima estaba bajo los efectos de fuertes sedantes. Sus reacciones estaban ralentizadas, las pupilas dilatadas y la coordinación afectada. Esto descarta la posibilidad de un consentimiento consciente. También se presentaron los resultados del análisis del cabello de Chloe, en los que se encontraron rastros de sedantes. La concentración del fármaco era suficiente para dejar completamente inconsciente a la persona, explicó el perito. Con esa dosis, nadie puede controlar sus acciones. Cuando llegó el turno de la última palabra, Rick se levantó y miró a los jurados. No soy culpable de lo que pasó. Chloe quería esto. No era tan inocente como quiere parecer. Y el niño es la prueba de que hubo una relación entre nosotros. Sus palabras provocaron indignación en la sala.
Chloe comenzó a llorar y Catherine la abrazó por los hombros. El juez llamó al orden. Acusado, sus palabras no coinciden con las pruebas presentadas. Los videos muestran claramente que la víctima estaba inconsciente. Los jurados se retiraron a deliberar. Catherine y Chloe esperaban el veredicto en el pasillo del tribunal. «Mamá, ¿y si lo absuelven?», susurró Chloe, meciendo a su hijo. «Eso no pasará», respondió Catherine con firmeza. «Hay demasiadas pruebas». 2 horas después, los jurados regresaron. «En el caso de Rick Foster emitimos el veredicto, culpable», anunció el presidente del jurado. «Por todos los cargos, culpable de abuso a menor, culpable de coacción para convivencia forzada, culpable de amenazas de muerte». El juez dio la sentencia. Considerando la gravedad del crimen, la existencia de circunstancias agravantes y la total ausencia de remordimiento, el tribunal condena a Rick Foster a 15 años de prisión en régimen de máxima seguridad. Rick palideció y se tambaleó. Cuando los guardias se acercaron, se desmayó. Los médicos le prestaron asistencia. Por primera vez en muchos meses, Chloe sonrió. «Mamá, ¿ya se acabó todo?». «Sí, cariño, ahora todo ha terminado». Después del juicio, Catherine comenzó a tramitar los documentos para adoptar a su nieto. «Quiero darle el apellido de mi primer esposo, Miller, para borrar cualquier vínculo con Rick. Que el niño lleve el apellido de una persona digna», dijo a la trabajadora de servicios sociales. Chloe apoyó la decisión. «Quiero que Alex nunca sepa la verdad sobre su origen. Que piense que su padre murió, como mi papá. Es mejor que conocer la verdad». Catherine sintió. Algunos secretos es mejor llevarlos a la tumba. 6 meses después, Chloe presentó documentos para ingresar a la universidad pedagógica. Quería ser maestra de primaria. «Quiero proteger a los niños», le explicó a su madre. «Quiero que se sientan seguros, como yo no me sentí». Se mudaron a un nuevo apartamento en el otro extremo de la ciudad, un luminoso piso de 3 habitaciones con un gran balcón. Por las noches se sentaban allí los 3, Catherine, Chloe y el pequeño Alex. Miraban el atardecer y planeaban el futuro. Una tarde, Chloe tomó a su hijo en brazos y dijo en voz baja: «Mi niño, mi buen niño». Fueron las primeras palabras de ternura que pronunció dirigidas a su hijo. Catherine comprendió. Mi hija empieza a sanar. Todos empiezan a sanar.